Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les traigo el wrap-up del mes de enero, el primero del año, donde leí 7 libros. Ustedes saben que mi reto para este año es leer 50, así que de momento voy bastante bien encaminada. El primero al que me acerqué fue La Buena Tierra de Pearl Spack. Ella fue la primera mujer estadounidense en ganar el Nobel de Literatura en 1938 y a través de esta novela conocemos la historia de Wang Lun, un hombre que vive en la China prerevolucionaria del emperador, que en el inicio de la novela se nos presenta como un campesino honrado, pobre y humilde, que se está preparando para ir a buscar a la casa grande a Olan, su futura esposa. Y este libro es muy interesante porque nos muestra cómo la gente, a medida que va pasando el tiempo y que van adquiriendo recursos, va cambiando. Como una persona humilde y respetuosa puede pasar a ser grosera y ociosa, y todo esto ligado con el dinero, que es el motivo principal por el cual las personas de este relato van o no cambiando en el transcurso del tiempo, porque aquí conocemos a 3 generaciones de la familia de Wang Lun. Pearl, la autora, tiene la capacidad de atrapar al lector desde el inicio en las páginas y trasladarnos a estos campos donde Wang Lun hace la tierra, que es lo más importante en este libro. Hay un punto en la novela en que los personajes se deben trasladar al sur de China por motivos que no les voy a decir porque los tienen que descubrir ustedes. Y cuando van al sur el panorama cambia completamente. Hay muchas más grandes casas que en su pueblo, donde solo había una, que era de donde provenía Olan, pero también había un montón de chozas periféricas que era donde ellos vivían en el transcurso de tiempo en el que estuvieron ahí. Así que imaginar el mapa urbano de esta ciudad donde hay muchas casas grandes, pero también están estas chozas, que demuestra la pobreza de gran parte de la sociedad china. Ya pasando a los personajes, la única con la que logré llegar a empatizar realmente fue con Olan, pero tampoco tanto, porque esta historia trata de Wang Lun. Y es un personaje que, a pesar de que en un inicio sea honrado y una buena persona que no tiene malas intenciones, con el transcurso del tiempo eso va cambiando, y ese personaje que en un inicio no me molestaba su presencia, al final del libro ya lo odiaba. Siento que este libro, a pesar de la época en la que fue escrita, es muy actual, toca temas que para las mujeres sobre todo nos resultan súper importantes, sobre todo en la relación que tenemos cuando nos vemos involucradas sexoafectivamente con un hombre. Como les dije, este libro trata de las tierras. Para Wang Lun lo más importante es no vender la tierra, de la tierra venimos, hacia la tierra vamos, y por lo tanto es lo que más hay que cuidar. Y fue justamente por esto que el final de la novela me pareció fantástico. De hecho diría que es un poco macabro, pero el karma siempre llega, y eso fue lo que le pasa a Wang Lun. A pesar de que no se diga qué es lo que va a pasar a futuro, se da a entender a partir de las últimas 3 líneas de la novela, que me parecen espectaculares. Y en todo caso, esta es una trilogía que está compuesta por La Buena Tierra, Hijos y La Casa Dividida, así que a través de estas novelas siguientes se nos clarificaría si el final efectivamente es tan macabro como lo hizo ver la autora. El libro tiene una trama realmente buena, pero a mí nunca me resultó lo suficientemente interesante. A su vez nunca pude lograr conectar con los personajes, por lo tanto lo terminé calificando con 3 de 5 estrellas. Después me leí The Complete Bramley Hedge de Jill Barclay, en español traducida como La saga de El seto de las zarzas, que nos cuenta la historia de generaciones de familias de ratones que viven en un árbol. Estos ratoncitos personifican humanos, así que es básicamente una sociedad humana pero con ratones. Y este relato se desarrolla a través de 8 cuentos en el que conocemos a estas ratitas que les encanta hacer fiestas para celebrar las bodas, los cumpleaños, entre muchas otras cosas. Son una sociedad sumamente unida y adorable, además que los dibujos de Jill son maravillosos. Este es el libro cottagecore que he leído en mi vida. Realmente lo disfruté mucho, son cuentos súper adorables. Los leí en inglés, así que igual, en caso de que quieran comenzar a leer en ese idioma, les recomiendo que se acerquen a esta lectura. Y si quieren saber mi opinión más específicamente de cada cuento que leí, la tienen en Goodreads, que está aquí abajito en la descripción. Califiqué con 3,75 de 5 estrellas. Continué con La princesa y el sándwich de queso de Deya Muniz, que nos cuenta la historia de Lady Camembert, una chica que sabe que es lesbiana y su papá también lo sabe, pero como en la sociedad en la que viven, una mujer solo se puede casar con un hombre para heredar los bienes de su casa. Ella, una vez muera su padre, tiene 2 opciones: casarse con un hombre, cosa que ella no quiere, o la que escoge, volverse un hombre. Entonces ella se va a un pueblo lejano y tiene que pasar lo más
desapercibida posible. A pesar de que sí hay ocasiones en las que sale a la calle, siempre debe estar vestida como hombre y ser llamada Lord Camembert. Y en una de las salidas que tiene, se entera de que la princesa Brie va a hacer un baile sin pieles porque ella es activista por los derechos de los animales. Y cuando Lady Camembert va a este baile, llama inmediatamente la atención de Brie y a partir de ahí ellas empiezan a hacerse compañía. Algo que es muy gracioso sobre este libro es que todos los personajes tienen nombre de queso: Camembert, Brie, Gouda, que es el perrito de Brie, y las protagonistas aman el sándwich de queso. Las ilustraciones de la novela me gustaron, no me parece que sean lo mejor del mundo, pero están bastante bien. También conocemos a dos amigas de Brie, Lady Ricota, que es súper apasionada e intensa, y Lady Gorgonzola, que es una mujer que estaba tan determinada por lograr su sueño que se sacrificó a sí misma por muchos años para después finalmente conseguir lo que siempre había imaginado. A medida que fue avanzando la novela, yo realmente me encariñé muchísimo con los personajes, me reí a carcajadas un montón de veces, pero llegó un punto en la novela en que Cam sufre una decepción y verla pasar por todo ese proceso para mí fue muy fuerte y no pude evitar llorar. No saben hace cuántos años no lloraba con un libro. En realidad yo me vi demasiado reflejada en ella, sobre todo en cómo sufre este duelo y después también cuando recobra su fuerza. Cuando cerré este libro quedé eufórica como 4 horas. Estaba con demasiada energía porque el libro me había hecho muy feliz y fue de esta forma que califiqué mi primera lectura 5 de 5 estrellas del año. Continué con Forastera de Diana Gabaldon y ese libro inspira una de mis series favoritas, que es Outlander, y ese fue el motivo principal por el que me acerqué a la lectura, que nos cuenta la historia de Claire, una enfermera en 1945 que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial se va con su esposo Frank a las Highlands en Escocia. Esto para pasar su segunda luna de miel porque llevan años casados, pero la mayoría de estos transcurrieron mientras se vivía la guerra y ellos estuvieron separados todo ese tiempo. De hecho, en esos años solo se vieron 10 días, por lo tanto esto es un poco para reencontrarse. Y escogen Escocia porque un familiar de Frank vivió ahí hace unos 200 años y él quiere conocer un poco más del pasado de su familia. Pero las cosas no van como Claire hubiera esperado y en una de las madrugadas que transcurren en el libro, Claire y Frank ven un ritual en las piedras de Craig Na Dun y al día siguiente ella vuelve a este lugar porque quiere sacar unas flores medicinales, pero su mundo cambia de repente y pasa de estar en 1945 a 1743, donde conoce al clan Mackenzie, quienes la hospedan, pero más importante que todos a Jamie Fraser, el hombre más importante de la literatura, con quien todas las mujeres desearían estar porque es el hombre perfecto. A mí la historia de Forastera como tal me gusta mucho, pero no tanto la primera temporada de la serie, que es el primer libro. Por lo tanto, este estuvo muy regular. Si bien la autora lograba realmente transportarnos a las Highlands y también aprender de todas las plantas medicinales que Claire va encontrando, no es un libro que resulte específicamente divertido, a pesar de que uno puede ir página tras página leyéndolo con tranquilidad. Eso es simplemente porque la trama es interesante y todo lo que ella nos cuenta son cosas que personalmente no he visto muchas veces en la literatura, pero más allá de eso no hay nada que me resulte especial. De hecho, la novela diría que es más extensa de lo que me hubiera gustado. Tiene unas 780 páginas. Hay muchas escenas que hubiera cortado para que el libro no fuera tan tedioso como resulta en ciertos momentos de la lectura. Además, deben saber que la saga de Outlander toca temas que son muy fuertes y no de una forma tan sensible como lo serían la violación y la tortura, entre otros que van a ir viendo en el transcurso de la historia. Una de las cosas que más me gusta de este libro es Claire. Es una mujer súper empoderada que no se deja pisotear por nadie. Eso ya en 1945 era algo importante, pero en 1743 es aún más. Los hombres con los que ella se va encontrando no pueden creer su vocabulario porque es bastante deslenguada para lo que eran las mujeres de la época y eso resulta curioso. Además, como esa enfermera sabe ayudar a las personas, y eso no está tan bien visto porque en esta época justamente se hablaba mucho de las brujas y es uno de los temas que vamos a ir viendo a lo largo de la lectura. Pero al fin y al cabo yo me acerqué a esta lectura porque, como les dije, me encanta la serie de Outlander y sobre todo la segunda temporada, que equivale al libro 2 de esta saga, así que estoy ansiosa por continuar con la lectura. Y finalmente a este primer tomo lo califiqué con 3,5 de 5 estrellas. El siguiente que leí fue How to Excavate a Heart de Jake Maya Arlow, donde seguimos la historia de Shoni, a quien Sadie le acaba de terminar, es decir, ella está viviendo su primera decepción amorosa lésbica.
por lo tanto está destruida. Así que decide irse a un internado de paleontología, un tema que a ella le apasiona, porque no se va a dejar vencer por todo el dolor que significa haber terminado con esta mujer. Pero cuando van llegando con su madre a donde ella se va a hospedar, chocan a una persona y cuando ya está en la casa de Beatriz, que es una mujer que tiene unos 100 años y es demasiado graciosa, está acompañada por otras roomies y una de ellas le pide un favor, que vaya a pasear a un corgi que ella tiene que cuidar 2 veces a la semana. Johnny le dice que sí y una vez llega a la casa de esta persona, dueña del corgi, se da cuenta que es a quien atropelló. A partir de aquí se empieza a desarrollar esta historia donde conocemos a May, esta chica que es un poco gruñona al inicio, pero ya una vez vamos avanzando con la historia se le va tomando cariño. Este es el libro ideal para leerlo al término de una ruptura, porque acompañan todo el proceso. Una vez terminaste y estás muriéndote, ya cuando empiezas a sanar y cuando empiezas a generar nuevos vínculos. Esta historia transcurre justamente en épocas navideñas, pero ambas protagonistas son judías, por lo tanto ellas no la celebran, y ahí vemos cuáles son los panoramas que van a ir haciendo para divertirse de otras formas. Y es aquí también cuando empiezan a conocerse más y donde May empieza a suavizar su actitud con Johnny. Es un libro muy lindo, a momentos doloroso por toda esta parte de la ruptura y lo mal que está Johnny emocionalmente. Además que tenemos toda esta parte de la paleontología, donde vamos viendo cómo Johnny interactúa con fósiles y otras cosas que va viendo. Hay muchas frases que la autora une entre la paleontología y la ruptura amorosa que tiene Johnny, y esa parte me encantó. Es un libro muy entretenido que me llegó profundamente al corazón en un momento en el que estaba viviendo situaciones muy parecidas a la protagonista. Por lo tanto, realmente tocó una fibra sensible en mi interior y por ese motivo le di 4,5 de 5 estrellas. Continué con Adiós señor Chips de James Hilton, el primer libro que leo de editorial Trotalibros, donde seguimos la historia del viejo profesor Chipping que enseña lenguas clásicas en la escuela de Brookfield. Y a estas alturas ya es un hombre muy consagrado en la escuela por la cantidad de tiempo que lleva. Nadie sabe cuándo llegó realmente, pero sí que lleva muchos años impartiendo clases y además por sus ocurrencias y chistes. Y a través de sus páginas se relata la historia de este profesor y los recuerdos que tiene de todos sus estudiantes, de su vida amorosa y de otras cosas que le fueron importantes. El autor realmente nos lleva al internado de Brookfield, que la mayoría del tiempo mientras se desarrollaba la historia sentí que estaban en verano. En Chile también estamos en verano, por lo tanto la sensación de inmersión fue aún más grande. Y vemos cómo el profesor Chips va invitando, ya una vez retirado, a los alumnos a su casa que queda al frente del internado, porque es donde ha vivido toda su vida y no se quiere desligar de ellos. Y de esta forma invita a los niños a tomar té, interactúa con ellos, los va conociendo. Pero la parte que más me gustó de la novela fue cuando conocemos a Catherine, la mujer que cambia el mundo y la perspectiva de vida que tiene el señor Chips. Le abre el mundo, su mente cambia positivamente y él la admira tanto que ver todo esto relatado realmente es muy bonito y tierno, al igual que toda la historia del señor Chips. A medida que va avanzando la historia, realmente logramos conectar como lectores con el señor Chips y también con toda la perspectiva de vida. Este libro también sirve para reflexionar acerca del papel que tienen los profesores y sobre todo de las faltas de respeto que viven muchas veces a día de hoy. Por todo esto lo califiqué con 4 de 5 estrellas. Y ya el último libro que me leí en el mes fue Hijos de Dune por Frank Herbert, el tercero de las crónicas de Dune, y aquí ya terminamos la historia de la familia Atreides. Y este es el último en el que estamos con los personajes que conocimos en los 2 tomos anteriores. Ya los siguientes siguen la historia de otros personajes, por lo tanto esta se entendía como la trilogía principal de las crónicas de Dune. De los 3 tomos, este es el más sencillo de entender, sobre todo las primeras 400 páginas, porque ya después las últimas 200 son una cantidad de información tan grande y en un momento sí resulta un poco complicado entenderla toda, pero ya hacia el final de la novela todo resulta mucho más sencillo. Y no les puedo decir mucho más sin caer en spoilers, pero como ustedes ya saben, la religión es una parte importante de estas novelas y es una de las que más disfruto, y también todo lo que significa la ecología y los cambios ecológicos que vamos viendo a través de las novelas. Lo que sí les quiero decir absolutamente es que tiene el final más extraño que he leído en toda mi vida.
y que por eso también me encantó este libro, al que terminé calificando con 5 de 5 estrellas. Eso ha sido todo por hoy, espero alguna lectura les haya llamado la atención. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo, darle a like, comentar y nos vemos en una próxima. Bye.